¿Quieres tener hábitos y no sabes por dónde empezar? Ves a muchos creadores de contenido con distintos hábitos hermosos, quizá complicados, y dudas de que sean posibles mantener y hacerlo en el tiempo. ¿Qué me dirías si te digo que puedes tener hábitos simples, sencillos, a simple vista, pero que realmente pueden cambiar tu vida y transformarla en el largo plazo? Te invito a comenzar por lo simple, y no solamente lo simple, sino lo ridículo, a través de estos 5 hábitos extremadamente simples que te van a ayudar a empezar tu camino por el mundo de los hábitos, pero también empezar a lograr las cosas que quieres. Un punto importante que vamos a desarrollar en este video es ponerte metas muy sencillas, muy bajas. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hacemos es ponernos metas gigantescas, muy complicadas, esperando llegar rápidamente al resultado. Y lo que dejamos de lado es la constancia, la disciplina, mantener estos hábitos en el tiempo. Finalmente fallamos porque matamos nuestra motivación, matamos nuestras ganas de continuar. Entonces, lo principal del video de hoy es que mantengas la disciplina, mantengas la constancia en el tiempo. Eso es lo que te va a dar el éxito al final. Vamos a comenzar por los hábitos más conocidos quizás, y al final te dejo una sorpresa con un sexto hábito que te puede traer también muchos beneficios. El primer hábito es tomar agua. La gran pregunta aquí es saber si eres consciente de la cantidad de agua que tomas durante el día. ¿Llegas a esos 2 o 3 litros diarios de agua que se requieren como mínimo? Aquí obviamente no cuentan ni las bebidas gaseosas, ni tampoco el café ni el té. Tiene que ser agua pura. ¿Y por qué? Porque obviamente durante el día nos deshidratamos y necesitamos recuperar esa cantidad de agua mínima. Si bien es un hábito que todos los creadores de contenido recomiendan y siguen recomendando, te apuesto que no lo haces conscientemente durante el día. No tienes una noción de cuánto estás tomando de agua diariamente. Y esto no lo logramos simplemente porque no lo tenemos visible. No sabemos cuánta agua estamos tomando en el día. Existen muchas aplicaciones donde puedes ir chequeando la cantidad de vasos que te tomas diariamente, pero esto lo único que hace es complejizar algo que es extremadamente simple, que es tomar agua. Y va a alejarte de la disciplina y la constancia. Te va a cansar tener que estar anotando la cantidad de agua al día. Así que te invito a hacer lo siguiente. Si te cuesta mucho tomar la cantidad de agua necesaria durante el día, te invito a dejar vasos por todas partes con agua. Al lado de tu mesa de noche, en tu mesa de cocina, en tu trabajo, al lado de tu escritorio. Y sí o sí tener una botella diaria para saber más o menos cuánta agua estás tomando. Si llenaste 3 veces esa botella de 1 litro, obviamente ya llegaste a la cantidad de agua necesaria. Y eso te va a hacer consciente de lo que estás tomando. Tener un vaso de agua al lado de tu mesa de noche es crucial porque justamente durante la noche, al estar 8 o 9 horas durmiendo, tu cuerpo se deshidrata muchísimo y lo primero que tenemos que hacer en la mañana es hidratarlo rápidamente para empezar las funciones del día. Un estudio de Productivity Project que aparece en ese libro señala que nuestro metabolismo, apenas tomamos agua en la mañana, aumenta casi en un 24%, lo que obviamente favorece al trabajo diario y a la productividad que puedas tener en el día. En resumen, no cuentes las bebidas gaseosas, ni el té, ni el café, y empieza a llevar a todas partes tu botella de agua. Y deja vasos por todas partes para hacer consciente este hábito. Y el segundo hábito, extremadamente simple, que te recomiendo, es leer todos los días. Y aquí tú me dirás, Sergio, eso no es un hábito simple, porque no tengo tiempo y es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Pero la lógica de este hábito es leer solamente una página al día. Si sigues el canal, te darás cuenta que para mí leer es fundamental y creo que es uno de los principales hábitos que deberías tener. Pero lo que te vengo a recomendar hoy día, al igual como lo he hecho en otros videos, es que tengas un mini hábito de la lectura y que leas solamente una página diaria. Esto lo que te va a permitir es mantenerte constante en el tiempo e ir demostrándote que puedes lograr tener ese hábito. Leer una página no te va a llevar más allá de 5 minutos y es algo que todos tenemos el tiempo suficiente para hacer. De hecho, en este libro de Paul McGee, Cómo tener éxito en la vida, habla de un concepto que me encanta y que creo que refleja el consejo que te estoy dando, que es que las toperas cuentan. Y esto hace referencia a justamente cuando los topos empiezan a hacer su madriguera. Ellos empiezan a escarbar de a poco, por aquí y por allá, generando muchas entradas a la madriguera hasta que finalmente, después de un tiempo, tienen una madriguera gigante. Eso es lo que buscamos con el hábito de la lectura. Una página diaria va generando el hábito en el tiempo hasta que te puedas sentir como un lector. O sea, ese es nuestro objetivo final, poder leer en masa, mucho más para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Pero lo que te vengo a desafiar hoy día es solamente que leas una página diaria en 5 minutos y vas a cambiar tu vida. Recuerda que lo que eres se refuerza con lo que haces.
Y el tercer hábito que te quiero recomendar es justamente que tiendas tu cama, que hagas tu cama antes de irte al trabajo todos los días. Y aquí no te voy a pedir que hagas un aseo profundo de tu casa antes de salir, simplemente que tiendas tu cama. Es un hábito muy pequeño, pero que realmente somos bastante reticentes a hacerlo. Y la idea es que no necesariamente tengas que hacerla en profundidad, puedes ventilar un poco y simplemente hacerla rápidamente, pero hacerla va a cambiar mucho la forma en la que empiezas tu día. Existen muchos estudios al respecto que muestran y confirman que tener un espacio ordenado, tanto física como mentalmente, aumenta mucho tu productividad diaria. ¿Por qué? Porque tu cerebro no va a estar disperso pensando en las cosas que tienes que hacer, en la contaminación visual que hay. Me imagino que has visto los beneficios que tiene justamente tener un espacio ordenado, el cambio de energía que existe. Y justamente hacer la cama antes de salir de tu casa te va a permitir volver luego de un día estresante solamente a acostarte. No hay ningún beneficio mayor ni una tranquilidad mayor que llegar a tu casa y acostarte en una cama hecha. Personalmente no lo hacía hasta que un día empecé a realizarlo después de ducharme. Terminaba de ducharme e inmediatamente hacía la cama. Y el cambio realmente de energía que se sentía en el ambiente y en mí mismo, la tranquilidad por tener un avance ya a tempranas horas de la mañana, es muchísimo. Así que realmente te invito a tender tu cama todos los días. Y el cuarto hábito que te traigo hoy día, quizá creo que es el más revelador, el que más me ha ayudado en el tiempo, y es que tomes duchas frías. Pero obviamente estoy bromeando porque este es muy complicado. Ojalá pudieses probarlo en el tiempo porque creo que realmente te pudiese ayudar. Me ha sido de mucha utilidad, realmente me activa de energía tener duchas frías durante la mañana, pero entiendo que es muy complicado, es muy difícil hacerlo. Es prácticamente una flagelación realizarlo. Pero te traigo uno mucho más sencillo, que obviamente después de haber escuchado ese tan terrible, me imagino que va a ser mucho más sencillo para ti, que es lavarte simplemente la cara con agua muy fría apenas te levantas. Suena el despertador, corres al baño y te lavas la cara con agua fría. Quizá para ti no es tan simple, pero la verdad es que tienes dos opciones para poder simplificarlo. Una de ellas es dejar el teléfono en el baño, de tal forma que una vez que te pares a apagar la alarma en las mañanas, te laves inmediatamente la cara con agua fría. Eso te va a despertar y te va a dar mucha más energía para empezar el día. ¿Cuál es el objetivo de hacer algo así? Es llenarte de energía inmediatamente y evitar que vuelvas a acostarte, que es lo que nos pasa siempre. Estamos acostados, tomamos nuestro teléfono, empezamos a scrollear infinitamente, a ver nuestras redes sociales y pasamos 20, 30 minutos anclados en nuestra cama. Cuando te lavas la cara con agua fría, se empieza a producir una serie de fenómenos que te van a ayudar a despertar inmediatamente. Tomar duchas frías y en este caso simplemente lavarte la cara con agua muy fría ha sido demostrado que ayuda en la irrigación sanguínea, mantener tu concentración y también en tu estado anímico. Cuando tenemos contacto con el agua, se liberan endorfinas y esto nos ayuda a combatir tanto la depresión como la ansiedad. Ojalá pudieses aventurarte en el futuro a tomar duchas frías para que veas el impacto que tiene positivo en tus mañanas, pero partamos por algo simple, como te digo, que es simplemente lavarte la cara todos los días con agua fría, pero también puedes tomar un punto intermedio en el futuro, una vez que te acostumbres a este hábito, a tomar duchas calientes, pero en los últimos 30 segundos, por ejemplo, cortar el agua caliente y sufrir las consecuencias del agua fría. Y aquí un pro tip, que es que también aproveches esa tren de hábitos para después de lavarte la cara, echarte bloqueador todos los días y así combatir otro tipo de enfermedades también. Y el hábito 5 es caminar todos los días. Y aquí también me puedes decir que es muy complicado hacerlo todos los días, pero la idea es que empecemos con lo fácil. ¿Qué es lo que nos va a permitir caminar? Obviamente en el futuro es llegar a quizá hacer ejercicio todos los días. El primer paso muy fácil es poder caminar para luego entrar en otro tipo de ejercicios en el tiempo. Te diría que durante las mañanas, por ejemplo, pudieses ir a tu trabajo caminando o quizá a la entrada del metro o al paradero de la micro o caminar simplemente alrededor de tu casa antes de irte al trabajo. Pero eso ya es un poco más complicado y quizá lo podemos hablar en otro capítulo, en otro video. Por ejemplo, si acostumbras a ir al supermercado en automóvil o a través del transporte público, te invitaría a hacerlo esta vez caminando. De esta manera vas aumentando la cantidad de pasos diarios que realizas, eres más consciente de eso, pero también te permite ahorrar en petróleo, benzina para el automóvil. Y otro punto relevante que podemos mejorar con las caminatas es que vamos a tener más contacto con el sol y por lo tanto se va a producir de mejor manera la vitamina D en tu cuerpo. Y es algo que obviamos diariamente.
Generalmente lo que hacemos es levantarnos, tomar las llaves del auto e irnos al trabajo. Y eso evita que tengamos contacto directo con la luz solar, porque obviamente el parabrisas nos tapa esa luz y no permite que ingrese de la manera correcta. Por lo tanto, estamos ganando en todo ámbito, tanto en salud como en finanzas. Entonces te invito a dejar las llaves de lado, el automóvil y el transporte público, y comenzar a caminar a los lugares más cercanos que tengas y que usualmente no lo haces. Y otra acción bastante simple que puedes realizar es suscribirte al canal en el botoncito que te dejo acá a la izquierda abajo para poder seguir recibiendo esta información diariamente cuando suba un video. También puedes compartirlo si es que crees que a otra persona le puede servir. Estos fueron los 5 hábitos que te recomiendo para realmente transformar tu vida y espero que hayas visto que son extremadamente sencillos y la idea es que los puedas seguir ridiculizando, que puedan ser más fáciles día a día para que no falles. Pero no olvido que te prometí un 6º hábito. Y este hábito, que es muy fácil y que nos cuesta a veces, que estamos tan inmersos en nuestro día a día, es sonreír. Y aquí muchos quizás abandonarán el video pensando en que Sergio se puso un poco esotérico, subjetivo, quizá demasiado coaching motivacional, pero realmente sonreír puede cambiar tu entorno por cosas obvias, ¿no? Porque alegras el entorno a la gente, pero también se ha demostrado científicamente en los estudios que te dejo en la descripción que incluso si es una sonrisa falsa puede aumentar tus niveles de dopamina y serotonina. Por lo tanto, te permite tener mejor estado anímico durante el día. Entonces te invito a sonreír más, porque no solamente te vas a estar ayudando a ti mismo, sino que también a tu entorno. Cuando te presentas como una persona segura, feliz, eso también llama a la gente a estar alrededor tuyo y obviamente te va a traer mayores beneficios tanto personal como laboralmente. Entonces te desafío a que elijas solamente uno de estos hábitos y lo mantengas durante al menos una semana. Y me cuentes en los comentarios cómo te ha ido, qué tan fácil ha sido para ti y qué beneficios has obtenido en el tiempo. Espero que este video haya sido útil para ti y no olvides dejarme un like si te gustó.